les quiero hablar, voy a ver cómo se va a manejar esto, porque la palabra, hemos estado estudiando o estuve estudiando Nehemías. Y en un tiempo atrás les comenté que Nehemías era el copero del rey. Estaba en lugares de influencia, lugares en el que podía ser beneficioso de manera personal. Pero llega un día en que un familiar, un conocido, un pariente de su tierra lejana le cuenta cómo estaba la nación de Jerusalén, cómo estaba Israel, cómo estaba el pueblo de Judá. Y él le decía, cuéntame. Yo creo que muchas veces usted en casa, de pronto Jorge hace poco estuvo en Venezuela, que es su tierra, de pronto usted está lejos de su familia, no necesariamente de Venezuela, pero quizás su familia vive en algún pueblo y usted llega y conoce a alguien o se acerca a alguien de allá y le pregunta cómo está mi casa, cómo está mi pueblo, cómo está mi ciudad. Y él estaba animado, ansioso de saber respuesta de esta persona porque él conocía las promesas que Dios tenía para su pueblo. Y había llegado el exilio, había llegado la opresión a esta ciudad, pero él tenía fe de que en su nación estaba prosperando y estaba todo muy bien. Y vaya sorpresa que esta persona le dice a Nehemías, todo está mal. Las murallas del templo han caído, las murallas del templo se cayeron, nadie tiene esperanza, nadie está animado, nadie tiene fe. El Señor se ha olvidado de esta nación. Y dice la palabra que Nehemías sintió un dolor profundo, diga, un dolor profundo en su corazón. Y yo sé que usted muchas veces ha sentido ese dolor profundo. Por situaciones, porque no te salió el trabajo, porque no pudiste comprar la casa, porque perdiste la casa, porque tu hijo se enfermó, porque hubo un diagnóstico en contra y tu corazón se ha sentido muchas veces con un dolor profundo, una tristeza profunda. Y dice la palabra que Nehemías entró en ayuno, en tiempo de comunión con Dios y oró y clamó por esa situación que estaba viviendo sus parientes, su tierra. Y le decía al Señor, acuérdate de tus promesas, acuérdate de lo que tú has dicho. Tú dices que el que te pide perdón, el que se aparte del pecado, tú vuelves y extiendes tu misericordia. Y yo hoy pido por esta nación. Y fue tanto el punto que el Señor se levantó a favor de una nación, pero usó a una persona que estaba dispuesta, diga, dispuesta a cambiar un diagnóstico, una noticia, una real suceso que estaba viviendo esta nación. Y dice la palabra que un día cualquiera estaba él trabajando y el rey le dice, ¿qué te sucede, Nehemías? ¿Qué te pasa? Porque hay un dolor en tu corazón y no es de enfermedad. Hay algo profundo en ti que te tiene con el rostro cabizbajo. Porque le voy a decir, cuando hay noticias que afectan nuestra alma, nuestro corazón, tu rostro empieza a opacarse, diga. A mí me ha pasado muchas veces que mi corazón está turbado, está oprimido, está desalentado, está desanimado y mi rostro es muy fácil que usted diga, Adri tiene algo. Adri está triste, Adri tiene rabia, Adri está decepcionada. Yo sé que a usted también le ha pasado. Pero la palabra de Dios dice, alégrense siempre en el Señor. Diga, alégrense siempre en el Señor. Y todavía lo dice como mandato, alégrense. Y Nehemías, aunque podía querer estar alegre, había una opresión muy visible y el rey le dice, ¿qué necesitas? Y yo sé que hoy Dios está delante de ti y te dice, ¿qué estás necesitando? Porque ya tú clamaste por la situación de casa, ya tú oraste por tu situación, ya tú oraste por tus finanzas, ya tú oraste por tu empresa, ya tú oraste por el trabajo, ya tú oraste por tu matrimonio, ya tú oraste por la sanidad. Pero el Señor hoy te dice, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que haga por ti? Y el rey se le presenta a Nehemías y le dice, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Para que quites tanta opresión de tu corazón. Y Nehemías le dice, necesito ir allá. Necesito dinero, recursos y materiales. Necesito permisos para poder ir. Y como estaban esta gente en guerra con esta nación, para que nadie detuviera el paso de Nehemías. Nehemías llegó a la nación. Nehemías llegó a Jerusalén con todo lo que el rey le entregó. Él llegó con autoridad porque no obstante él dice, yo necesito plata, necesito
autorizaciones para ir a cada nación y me permitan seguir adelante y nada me detenga. Y también necesito que tú me des el permiso para ir. Entonces él fue con gente, con, no sé cómo se le llamará eso, brigada, con un equipo, con una cuadrilla, pero eso tiene, bueno, pero usted me entiende, una avanzada. Y él iba por todo el camino hacia su nación con esta gente. Nadie podía detenerlo. Y yo quiero decirte, nadie va a poder detener el paso de lo que Dios ya ha declarado para tu vida. No importa la opresión que se pueda levantar alrededor. Ya el rey Artajerjes dio una orden, dio un permiso, dio un recurso y le dijo a los que están debajo de él: no pueden meterse con Nehemías, no pueden meterse conmigo, no pueden meterse contigo, porque yo he dado la orden de que tú avances y reconstruyas el templo. Amén. Con esto llego al capítulo donde ya Nehemías llega a la nación. Y cuando llega a la nación y él va avivado a decirle a la gente: mira, Iglesia For You, mira, vamos a hacer esto, voy a reconstruir, llévenme al lugar, llévenme al templo. Y dice la palabra que él empieza a caminar y a mirar y a detallar lo que había sucedido. Y podía ver cómo los muros de protección estaban derribados, cómo el fuego había podido consumir algunas puertas de guardia para prevenir que ingresaran al templo. Ahí no había nada que hacer, por decirlo así. Y la gente, aunque estaba expectante de todo lo que Nehemías podía traer, porque él no llegó solo con Adri, él no llegó solo con sus hijos, él llegó con materiales. O sea, este man vino a construir. Este man vino con cemento, con madera, vino con obreros y vino aparte con guardianes para proteger esta construcción. Y dice la palabra que se levanta un Sanballat y un Tobías y unos árabes. Y cuando se dieron cuenta de que este hombre llegó con esto, lo miraban, lo burlaban y le decían: ¿este qué va a hacer? ¿Este qué piensa reconstruir ahí? ¿De verdad él todavía tiene esperanza que un Dios está vivo sobre él? ¿Todavía él cree que va a poder salir adelante? Y yo sé, porque usted puede salir hoy de la casa y va de la iglesia y va a su casa con una palabra de bendición, con una promesa que el Señor le declaró, y usted llega a su casa y su esposo le dice: ya vienes tú con tu fanatismo, ya vienes tú con tu creencia, ya vienes tú a decirme que Dios iba a cambiar las cosas. Y así pasó con Sanballat. Sanballat empezó a burlarse de lo que Nehemías estaba haciendo y lo ridiculizaban y ridiculizaban al pueblo. Y dice la palabra que Nehemías entra en silencio, vuelve a orar en comunión con Dios y vuelve a ser afirmado. Diga: afirmado por Dios. Y aquí llego, que es la palabra que te quiero enseñar hoy. Enemigos ocultos. Diga: enemigos ocultos. La palabra dice en Nehemías 4. Amores, que se me pierde. Allá atrás está, pero aquí está completa. Dice Nehemías 4. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, se enojó mucho. Antes se burlaba, antes solamente te tiraba dardos, antes solamente te ridiculizaba. Pero cuando él vio que eso no pudo detenerte, que no pudo detener a Nehemías, dice la palabra que cuando él se da cuenta que estaban en realidad reconstruyendo el templo, se enojó muchísimo y se puso furioso y comenzó a burlarse de los judíos delante de sus compañeros del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué se traen entre manos esos pobres judíos? ¿Creen que podrán reconstruir la ciudad y volver a ofrecer sacrificios? ¿Creen que podrán hacerlo en un día? ¿Piensan que de ese montón de escombros van a sacar piedras nuevas? Mire, es muy fácil de quizás tú ya hoy vienes o estás viviendo un proceso en el que crees que ya no hay más nada que hacer, en el que ya el diagnóstico está, en que tu matrimonio ya está, en que tus hijos no están en clase, en que no sabes qué más hacer, en que tú estás muy mal físicamente. Pero Sanballat está buscando eso para aprovecharse y decirte: ¿tú por qué crees que hay esperanza en eso que ya está muerto?
¿Tú por qué crees que vas a poder reconstruir que vas a poder ofrecer, alabar y levantar una adoración a ese Dios vivo cuando te ha dejado en vergüenza? Ayer alguien me decía: Adriana, vas para 40 años y no has conseguido tu casa. Y me acordé de Sanbalat, porque ¿sabe quién era Sanbalat? Sanbalat es un enemigo oculto. Dice que era un dirigente samaritano y oficial que se encargaba de fortalecer el ejército, que era alabado por el ejército, que odiaba en secreto y no está de acuerdo con la protección que el rey te tiene a ti. Sanbalat es un espíritu que su misión principal es desanimarte. Su misión principal espiritual es desanimarte, desilusionarte, decepcionarte, para paralizarte, porque hay algo que te vengo a decir. Sanbalat tiene que detenerte, porque él no tiene otra autorización de detenerte de manera física, sino la única es el recurso de desanimarte y actuar en tus emociones. Porque él sabe que el rey te dio una protección, que él fue el rey Artajerjes. Él sabe que tú no puedes él no te puede hacer la guerra física e ir a entrar al templo y decir: aquí no se va a hacer nada. Pero como él vio un equipo de gente que estaba realmente decidida a reconstruir el templo, y aparte tenía plata, y aparte tenía los materiales, y aparte tenía la autorización de las autoridades gubernamentales de la nación, él no podía decir: no hagan, a pesar de ser un gobernante, a pesar de ser el que bendecía al ejército, al que protegía al ejército, al que era alabado por el ejército. Pero él tenía la misión de detener el paso de Nehemías. Y te voy a decir, la palabra sigue diciendo que el pueblo de Israel empezó a dudar de las capacidades que tenía. Empezó a limitarse, porque si te lo pongo a mi vista, a mi experiencia, hay un congreso que hace más de 3 meses está organizado porque Dios así lo autorizó, porque Dios así lo decretó. Pero yo te puedo decir, he estado en el desánimo, he estado en la duda, he estado en el temor, he estado en el miedo, he estado en qué se va a hacer. Pero Dios me decía: Él no puede tocarte, Él no puede limitarte, Él no puede frenarte. Porque cuantas veces yo he querido frenar, el Señor me coloca gente alrededor, gobernantes, personas con autoridad, personas con influencia, y me dice: sigue adelante, vas ahora a hacer esto, ahora te vas a equipar conmigo, ahora vas a usar esta manera. Quiero decirte que aunque tú creas que no tengas el recurso físico para seguir adelante, para restaurar tu familia, para restaurar tu matrimonio, para que tu hijo vuelva en casa, o quieras que siga el camino de Dios, nada va a poder tocarlos, nada va a poder matarlos, nada va a poder detener el paso de lo que ya el rey Artajerjes ordenó para ti, ya lo que Dios declaró para ti, que va a venir vida, que va a venir abundancia, que va a venir sanidades, que va a venir libertad y que va a venir restauración a tu casa. Amén. Ahora sí, déselo fuerte. A ver. Versículo 3 dice: Tobías, el amonita que estaba con él, añadió: el muro que están edificando es muy débil. Basta que se suba una zorra para que se caiga. Basta que se suba una zorra para que se caiga. ¿Quién era Tobías? Tobías el amonita era un funcionario amonita. ¿Y quiénes eran los amonitas? Los amonitas en su corazón tenían avaricia y codicia, y él era un funcionario de ellos. Él intenta obstaculizar los esfuerzos de Nehemías para reconstruir. Se apoderó de los almacenes del templo para su propio uso, mientras Sanbalat tenía rabia, enojo, porque esta gente estaba levantando algo que él quería darse el lujo de destruir y de frenar, y empezó a atacar las emociones de esta gente. Tobías era alguien que se beneficiaba de los negocios que estaban alrededor del templo. Por eso a él no le servía que ese templo se reconstruyera,
Por eso para él no era muy bueno que eso se levantara y volviera a establecerse, porque se le iba a quitar de donde él se lucraba, porque en él había avaricia y codicia, porque él administraba perfectamente eso para poder dominar quizás las finanzas en ese tiempo, en esa parte de esa población. Pero dice que este señor Tobías es especialista en usar los rumores en contra del liderazgo de Dios para que el pueblo se desanime. Usa las palabras para traer temor a tu vida. Desde su espíritu, su misión primordial es que todo siga igual, haciendo que así la obra de Dios fracase. Y yo sé que es mucho mejor estar cómodamente en lo mismo. Es mucho mejor estar en tu zona de control en lo que tú puedes controlar. Por eso Tobías, él se llenaba de todo, de quizás todos los errores que ustedes pueden haber cometido o que ellos podían haber cometido, para aprovechar esos errores y declarar que vas a fracasar. Él se encargaba de hacer alianzas con personas para murmurar por el error que Adri pudo haber cometido como pastora, como el error que tú pudiste haber cometido como padre, como esposo, y empiezas a señalarte, a burlarse y a decirte eso no va para ninguna parte. Su misión principal era desanimar y colocar temor a tu vida, pero colocarle fuerza y color a los rumores que había para hacer caer tu liderazgo. Y sabemos que un líder es porque tiene personas que lo siguen. Entonces él, ¿qué hace? Hablar con los que lo siguen para que no sigan al líder. Esta gente sabía que Nehemías estaba afirmado en lo que tenía que hacer. Nehemías estaba concentrado en lo que tenía que hacer, pero había momentos que el pueblo se desanimaba y se detenía. Y dice la palabra en el versículo 4: entonces yo oré. Diga, yo oré. Dios nuestro, escucha cómo nos ofenden. Haz que todo lo malo que nos deseen les pase a ellos. Haz que se los lleven a la fuerza a otro país y que les roben todo lo que tienen. Esto era lo que le había pasado al pueblo de Judá. No les perdones sus maldades ni te olvides de sus pecados, pues nos han insultado por reconstruir el muro. Así que seguimos reconstruyendo el muro, y como la gente trabajaba con entusiasmo, el muro pronto estaba hasta la mitad de su altura. Pero Sanbalat, Tobías, los árabes, y los de Amón y los de Asdod se enteraron de que la reparación del muro de Jerusalén seguía adelante. Como yo les decía, yo podía estar paralizada y decir no quiero hacer, no voy a hacer, ¿para qué hacer? Y resulta que otra vez el Señor me afirmaba, otra vez el Señor me daba palabra, y yo iba, y empiezan los gobernantes y se empieza el ánimo, porque empieza a avanzar todo lo que es el tema del Congreso. Esta gente empezó a avanzar en la reconstrucción del templo, pero dice que esta gente escuchó que a pesar de lo que ya les dijeron la vez pasada, seguían emocionados por reconstruir los muros de la iglesia. Y dice, todos se enteraron de que la reparación del muro de Jerusalén seguía adelante y que ya estaban cerrando las partes caídas, y se enojaron muchísimo. Hay cosas que tú vas a seguir haciendo porque Dios te demanda que las hagas y tú crees que Él está contigo, pero esto va a hacer enojar a mucha gente que quiere verte destruido. Va a enojar y a molestar a mucha gente que quizás está contigo para verte caer, para decirte que ellos ganaron, tienen la razón, porque te dijeron que no iba a funcionar y tú les creíste, y ellos van a estar enojados cuando vean que a pesar de eso tú seguiste avanzando. Ellos se enojaron muchísimo. Todos juntos hicieron un plan para pelear con nosotros y desanimarnos. Entonces oramos a Dios. Diga, oramos a Dios. Y pusimos guardias de día y de noche para protegernos. La gente de Judá se quejaba y ya no tenía fuerzas. Y los escombros son muchos. No vamos a poder terminar reparar los muros. Nuestros enemigos pensaban que no conocíamos los planes. Tatín, ven, mira, hay veces que tú estás
Sales de aquí de la iglesia, llegas a tu casa y como José decía, le hablo a la nevera, le hablo a mis hijos, le hablo a mi esposo. Digo, yo voy a cambiar, yo me equivoqué, yo tuve el error, yo fallé nuevamente con mi esposa, yo fallé otra vez con la inversión y me arruiné, yo otra vez fallé con mi jefe y me desemplearon. O sea, va a haber muchas razones con las que tú salgas de aquí, pero vas avivado a tu casa y vas a declarar palabra y vas a declarar promesa. Pero llega un momento en que hasta tu misma esposa, cuando estás reconstruyendo y te está pidiendo perdón tu esposo por lo que hizo, te está diciendo, no importa, voy a volverlo a hacer, voy a volver a reconstruir. Tu misma esposa te dice, ya yo no te creo. Se deja usar por Sanbalat. ¿Qué autoridad vas a hablar tú si es que tú eres una persona que hoy dice que va a empezar, pero mañana nada que terminas y te dejas usar por Tobías? Y empiezas a declarar cosas en contra de tu misma familia, de tu mismo esposo. Pero la palabra dice que Nehemías armó varios grupos y armaron un plan. Y uno de sus planes era tener un arca, una lanza, tener un escudo protector y tener una espada que era la Biblia. Aquí yo les traje una espada, pero la espada era la palabra de Dios. Pero dice la palabra que de día y de noche oraban, que de día y de noche clamaban, que de día y de noche se levantaban para establecer la reconstrucción del templo. De día, de noche oraban, pero este grupo mientras oraba había otro grupo aquí que reconstruía. Y cuando este grupo terminaba la hora jornal de trabajar, se devolvía a orar y este se iba a trabajar. Pero dice la palabra que no descansaban, porque estaban tan claros de lo que estaba haciendo Sanbalat, Tobías, los árabes y los otros, que ellos no podían hacer que esta reconstrucción se detuviera. Pero sabes, a veces estaban así y el desánimo volvía a entrar, que fue lo que les leí, y se sentaban y decían, hay muchos escombros, somos muy pocos. Quizás tu esposo no te equipa, quizás tu mamá no cree en lo que tú crees, quizás tus hijos no creen en lo que tú profesas. Pero dice la palabra que ellos también se desanimaban. Pero cuando se sentaban y decían, aquí hay mucho que arreglar, mi esposa tiene mucho que perdonarme, yo caigo una y otra vez en el mismo error y cometo el mismo error una y otra vez. Pero dice la palabra que entre esos grupos de gente se cubría y le decían, no, Tati, esto no va a ser así, ven, vamos y ora, no te desanimes, porque hay autorización, hay recurso, hay legalidad en el cielo para lo que tú estás haciendo en la tierra. No importa si lo que por ahora todavía ves es escombro, hay un material que está listo para ser establecido en tu casa, en tus finanzas, en tu corazón, que va a poder levantar tu generación. Que aunque la gente te diga, han pasado 40 años, han pasado 3 meses y no has podido pagar, has pasado tantos años en tu vida y no has podido tener tu casa, vengo a decirte que cuando entras en la comunión con Dios, el Señor viene a afirmarte y a decirte que yo, tu Dios, tu Padre, he dado autorización para que ni Sanbalat, ni Tobías, ni el árabe, ni ninguno de ellos, ni tú mismo detengas lo que yo ya he entregado para ti. Amén. Entonces dice, esto es tan teso, mire, nuestros enemigos pensaban que no conocíamos sus planes. Nuestros enemigos pensaban que no conocíamos sus planes y que nos podían atacar por sorpresa. Porque a veces tú estás en una posición y en vez de esperar que pase lo bueno, esperas lo malo. Y aquí dice que esta gente creía, Sanbalat, Tobías, creían que podían atacarte de sorpresa. Pero lo que ellos no sabían es que Dios es tan poderoso que cuando Él tiene un propósito claro contigo, Él no permite que nada destruya, nada limite, nada paralice lo que ya Él dicho que te hace, que te pertenece, que va a ser para ti. Dice la palabra
que ellos querían venir de sorpresa a destruir a este equipo, a desanimarlos, pero ellos no contaban que en medio de su equipo habían judíos que iban donde Nehemías y le decían: se te van a meter por el esposo, se te van a meter por tu hijo, se te van a meter por la puerta que dejaste abierta. Ellos no sabían que en medio de su equipo de burladores y de desanimadores, había gente que pertenecía al pueblo de Dios, y aunque estuvieran en el equipo de ellos, oraban y trabajaban para bendecir la reconstrucción del templo. Muchas veces las personas que vienen en tu contra, lo he dicho en estos días, tus enemigos son tus mejores profetas y quieren venir a matarte, a hundirte por un lado, como pagando una cuota de 30 millones. Y resulta que lo que no saben es que están afirmando la promesa que Dios te ha dado a ti. Y aunque ellos quieran venir a arruinarte mucho más, a quebrar mucho más tu fe, lo que no saben es que están diciéndote por cuál puerta quieren entrar. Y es donde tú te levantas con tu escudo, con tu espada, y dices: por aquí no es, porque Dios ya me dio autorización, permiso para yo establecer su reino en mi casa y en cada una de estas puertas. Los enemigos creían que estaban completos, pero tenían mucha rabia a pesar de estar tan seguros de sí mismos, porque veían que ni su manera había podido detener la fe de estas personas. ¿Cómo estás tú ahora? ¿Cómo crees tú que Dios está obrando en ti en cada una de las situaciones que puedas estar viviendo? Porque aquí te hablé de gente externa, un Sanballat y un Tobías, pero Sanballat y Tobías muchas veces está en tu corazón. A veces no necesitamos del ejército de afuera para que venga a desanimarte. A veces solamente necesitas tú estar desanimado. Por eso un mandato de Filipenses, de Pablo en Filipenses, es que te alegres en todo tiempo. Es que te alegres en todo tiempo. Y es un mandato, no es algo que puedas considerar por cómo estás ni cuál es tu realidad, sino que lo tienes que hacer a pesar de la situación, a pesar de tu realidad, a pesar de que tu misma familia te dice: tienes tanta edad y no te has casado, tienes tanta edad y no tienes hijos, tienes tanta edad y no tienes casa, tienes tanta edad. No, a ellos no les importa cuál es tu edad, a ellos les importa es matarte, es arruinarte, es desanimarte para que tú mismo uses la espada en contra de ti y te limites y te detengas. Sanballat y Tobías no es alguien externo. Sanballat y Tobías es lo que tú permites que obre en tu corazón. Porque quizás has hecho una y otra estrategia. Quizás has hecho una y otra estrategia. Pero esa una y otra estrategia la has hecho en tus fuerzas. La has hecho sin intimar con Dios. La has hecho a tu manera, buscando un escudo como el de ahorita, un juguete, y no buscando la palabra de Dios que ya está en ti. Esos judíos que estaban con los enemigos es las promesas que Dios ha colocado dentro de tu corazón. Y que aunque Sanballat te diga: tú eres una porquería y no sirves para esto, aunque Sanballat te dice: mejor es matarte y morirte, ¿para qué vas a seguir adelante? Aunque Tobías te diga: tú no vas a servir si tú has cometido miles de errores en todas las áreas, ¿cómo vas a salir de ahí? Y empiece a desvanecer tu liderazgo. Hay una palabra de Dios que se dada a tu corazón y a tu espíritu, que es la que te dice: se van a meter por el error que cometiste, se van a meter por esa área descuidada que has dejado, se van a meter porque se te ha olvidado buscar la presencia de Dios en todo eso, porque has creído en lo que tú mismo, en lo que la humanidad, en lo que la sociedad te dice para estancarte y desanimarte. Pero hoy vengo a decirte que Dios no ha quitado el permiso. Dios no ha quitado la autorización.
Dios no ha quitado el respaldo, Él no ha quitado el recurso. Él ha seguido delante de ti abriendo puertas inimaginables. Él sigue obrando a tu favor para que tú puedas abrir tu boca y declarar lo que sí te prometió que va a hacer. Él está obrando a tu favor, cubriéndote, restableciendo el muro alrededor tuyo para que nada venga a matarte. Pero ahora, ¿cómo estás tú? ¿Alegrado, gozoso, esperanzado en Él, o sencillamente declarando que Sanbalá y Tobías tienen razón y mejor me quedo quieto? ¿Cómo estás tú en todo lo que puedas estar viviendo hoy? Nuestros enemigos pensaban que no conocíamos sus planes y que nos podrían atacar por sorpresa para matarnos y así detener la reconstrucción. Pero cada vez que nuestros enemigos venían a atacarnos, los nuestros que vivían cerca de ellos nos avisaban. Por eso ordené que todos tuvieran listas sus armas, sus espadas, lanzas y arco. Y luego les pedí que se colocaran agrupados por familia detrás del muro en el espacio que todavía no había sido separado. Como vi que estaban preocupados, claro, es que tú te preocupas de acuerdo a la dimensión de la promesa que Dios te entregó. Claro que tú te angustias porque quieres quedar bien y quieres establecer el reino de Dios en tu casa, claro que sí. Pero es importante lo que Nehemías dice, no lo hizo solo con el sacerdote, no lo hizo solo con el gobernante, no lo hizo solo con el padre de la casa, dice, hizo grupos de familia. Es importante, esposa, que equipes a tu esposo. Es importante, esposo, que equipes a tu esposa. Es importante, hijos, que equipen a sus padres. Es importante, padres, que equipen a sus hijos para que puedan establecer muros de contención para proteger la vivienda, para proteger tu área espiritual y no permitir que ninguno de estos males lleguen a tu casa. Como vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes, a los gobernadores y a todos los demás, claro, si es que yo tengo autorización, yo tengo permiso para ir donde el gobernador y decirle, ve, Sanbalá se me quiere meter a la construcción, ve, fulano se me quiere meter a detener la obra, pero aquí el rey me dio una autorización que no me pueden tocar. Por eso dice que como ya a pesar de que oraban, a pesar de que estratégicamente estaban ubicados, él tuvo que levantarse en su liderazgo y creer lo que ya el rey Atarjeres le había entregado para ir donde los gobernantes y decir, ven, vamos a ver qué vamos a hacer, porque yo tengo un permiso y esta gente me tiene desanimando a la gente. Pero la única manera que Sanbalá y Tobías podían hacer algo era metiéndose en su ánimo. Era en su ánimo, porque no había otra legalidad para ser detenidos. Y dice, me levanté y fui a los jefes, a los gobernadores y a todos los demás. Les dije, no tengan miedo. Diga, no tenga miedo. Diga, no tenga miedo. Diga, no tenga miedo. Si su esposa viene con una locura, usted le dice, mi amor lindo, no tengas miedo. Si tu hijo dice, quiero y no puedo, quiero ir de viaje, quiero estudiar esto, y tú y él ya Samantha dice en estos días, decía, ay, mi hija, Señor, perdón. Ella decía, mami, bueno, yo quiero tal cosa, pero yo sé que tú me vas a decir que no hay plata, que no hay, pero cuando tu hija venga, hay que decirle, hija, no tengas miedo. Dios sabrá, vamos a buscarlo, vamos a solucionarlo. Porque no es fácil cuando tu hijo te dice quiero algo, sea por gusto o sea por necesidad o sea por derecho, que no lo puedas entregar. Pero aquí dice, no tengas miedo. Recuerden que Dios es poderoso. Recuerda que Dios es poderoso. Cuando Sanbalá te está diciendo no lo puedes hacer porque te has equivocado una y otra vez, tu negocio ese no era tu estabilidad económica, ¿para qué vas a seguir trabajando en eso? ¿Para qué vas a seguir edificando en tu negocio, en tu familia? ¿Para qué? Recuerda esto. Dísetelo a ti mismo. Recuerda esto. El Dios al que tú le sirves es el Todopoderoso. Nehemías le decía a su pueblo, Dios es el poderoso y ante Él todos tiemblan. Luchen
por sus compatriotas, lucha por tus hijos, lucha por tu familia. Le decía Nehemías a esta gente: lucha por tus esposas, lucha por tus hogares. Porque Sanbalat, él verá a ver si destruye su casa, pero tú no puedes permitir que él tome posesión por lo tuyo. Como decía el pastor ahorita, si la nevera está vacía, háblale a la nevera y dile: al Dios que yo le sirvo es poderoso, y ante él todos tiemblan, y nada puede quitarme lo que por mí es derecho. Para mí es derecho, porque tú tienes la legalidad como hijo de Dios de que el Todopoderoso esté a favor tuyo en todas las cosas. Su palabra dice: todo nos ayuda a bien a los que somos hijos de Dios. Amén. Vuelve el tema el 15. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes, reconocieron que Dios estaba de nuestra parte. Todos nosotros volvimos a trabajar en la reparación del muro. Desde ese momento, la mitad de nosotros trabajaba en la reconstrucción y la otra permanecía armada con lanzas, escudos, arcas y corazas. Los jefes apoyaban a todos los de Judá que estaban reparando el muro. Los que cargaban materiales lo hacían de tal manera que con una mano trabajaban y con otra tenían la espada sujeta a la cintura mientras trabajaban. El que tocaba la trompeta estaba al lado mío, pues yo les había dicho a los jefes y a los asistentes y a todos los demás: el trabajo es demasiado. Yo sé que hay cosas en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tus situaciones, en las diferentes situaciones que podemos vivir, que tú puedes decir: hay mucho trabajo. De pronto yo oro hoy y tú crees que no se concede la cosa, pero el Señor te dice que a pesar de que haya mucho trabajo, no dejes de orar, no dejes de protegerte, no dejes de blindarte. Por eso aquí dice que había un grupo que oraba y otro que trabajaba, y que a los que les tocaba trabajar, a pesar de que trabajaban, no dejaban de intimar con Dios. Porque ellos sabían que el trabajo era demasiado y faltaba mucho por reconstruir. Además, estamos repartidos por todo el muro y unos lejos de otros. Por eso, si nos atacan, oirán sonar la trompeta. Claro, había gente que estaba en un extremo, el otro en otro extremo. Y yo, por más gritona que sea, si yo estoy llamando a un Arley no me oía. Pero ellos de manera estratégica dijeron: vamos a usar unas trompetas. Y cuando yo vea que se vienen en contra de mí, en vez de gritar Arley, yo toco la trompeta y ustedes vendrán en apoyo conmigo para establecer una contención y no permitir que el enemigo entre y detenga y destruya lo que hasta ahora hemos levantado. Y si así sucede, corran a ayudarnos, porque nuestro Dios luchará por nosotros, desde que salía el sol hasta que aparecían las estrellas. La mitad de la gente reparaba el muro y los demás mantenían las lanzas en sus manos. Yo también le había dicho a la gente que todos debían de pasar la noche dentro de Jerusalén para protegerse y trabajar solamente durante el día. Por eso ni mis parientes, ni mis ayudantes, ni los hombres de guardia que me acompañaban nos quitábamos la ropa para dormir. Cada uno mantenía el arma en la mano. Hay cosas que el Señor te ha entregado que no va a ser por tu fuerza, no es por tu recurso, porque es necesario tumbar en tu corazón, en mi corazón, el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia. El Señor no liga con eso. Y antes de entregarte algo, necesita que tu dependencia absoluta sea Él. Este pueblo lo sabía. Por eso, a pesar de orar y clamar, entendían que su armadura tenía que estar puesta en todo momento, trabajando y no trabajando. Solo para bañarse soltaban un ratico, pero aún bañándose declaraban que Dios estaba con ellos. Pero, queridos hijos, nosotros queremos que con un ayuno de 21 días todo se ha transformado.
Y a pesar de que Dios puede hacer cosas sobrenaturales de hoy para hoy, porque Él es soberano, porque Él es todopoderoso, necesitas entender que la protección viene de Él, que la sobrenaturalidad viene de Él, que la autosuficiencia viene cuando eres dependiente absolutamente a Él, que la gloria y la honra se la va a llevar es Él, que la libertad te la va a dar es Él. Pero cuando tú tienes conciencia de eso, en ningún momento te apartas de la palabra, de la promesa y de la intimidad con Dios. Amén.